nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por poder comenzar en tu presencia y continuar junto a ti. Te pedimos que nos ayudes a abrir la mente y el corazón para que más allá del tema que tratemos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos en la interpretación de las parábolas, ¿sí? Entonces ya interpretamos dos parábolas, una del Antiguo Testamento y otra de Jesús, ¿sí? Según el método, un método rabínico de los rabinos anterior a Jesús, ¿sí? Estamos hablando de 200 años antes de Cristo, ¿sí? Y es un método que se basa en la estructura de la misma parábola, ¿sí? Si recuerdan, eso lo pusimos a ver la semana pasada. La estructura de la parábola es, hay una narración, ¿sí? Hay un nimshal y un hidush, ¿no? Vamos a recordar que, nos recordamos qué significa nimshal. Nimshal es como la clave, lo que quiere decir cada persona. Eso es, el nimshal sería identificar los elementos narrativos, el significado de los elementos narrativos. Por ejemplo, una parábola que habla de el sembrador salió a sembrar. ¿Qué significa sembrar? ¿Qué significa la semilla? Identificar el significado de los elementos narrativos de la parábola, ¿sí? Cayó en tierra buena. ¿Qué significa la tierra buena? ¿Sí? Y el hidush, ¿se acuerdan qué significaba? Es lo que Dios nos quiere decir. Es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Es la aplicación a nosotros, ¿sí? Fíjense, eso también lo pusimos la semana pasada, creo, que es, hay varios niveles de lectura dentro de cualquier cita del Evangelio, ¿sí? Niveles de lectura. El primer nivel es Jesús dice algo a sus discípulos o a la gente que le escucha, ¿no? ¿Sí? Ese sería el primer nivel de lectura, ¿sí? El segundo nivel de lectura es, por ejemplo, el evangelista, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ¿sí? Vamos a poner Mateo, por ejemplo. Mateo dice algo a su comunidad. ¿Sí? Ese es el segundo nivel, ¿verdad? Es el segundo nivel de lectura. Y el tercer nivel de lectura es, Dios nos quiere decir algo a nosotros. ¿Sí? Esos son los tres niveles de lectura del Evangelio, ¿sí? Esto se puede aplicar prácticamente a cada libro de la Biblia, ¿sí? En vez de Mateo ponemos Isaías, en vez de Jesús ponemos el profeta o quien hable, ¿sí? Pero estos son los tres niveles de lectura, ¿sí? Entonces, la narración de la parábola es entender qué es lo que Jesús quería decir a sus discípulos o al pueblo, ¿sí? El nimshal, ¿sí? Eso es de los que no estuvieron la semana pasada, les recuerdo, el nimshal es, dentro de una parábola, identificar el significado de los elementos narrativos de una parábola, ¿sí? Si en una parábola aparece una oveja, pues el nimshal sería identificar qué significa oveja. ¿Qué significan 99 ovejas que se quedaron en el redil y qué significa la oveja que se perdió?
es los elementos que hay en la narración de la parábola, identificar qué significa, ¿sí? Entonces, vamos a complicar un poco las cosas ahora, ¿eh? Vamos a respirar profundamente. Recuerda, la semana pasada vimos la interpretación de la parábola del sembrador, ¿sí? Y entonces dijimos que en la interpretación hicimos trampa, ¿sí? Porque en vez de nosotros averiguar qué significaba cada elemento de la parábola, lo que hicimos fue leer cuando Jesús luego explica la parábola, la explicación de la parábola del sembrador. Jesús, maestro, no hemos entendido nada. Entonces Jesús dice, ok, mira, pues la tierra buena es aquel que escucha y acoge la palabra de Dios y por eso da fruto. Unos da 10, 30, 70, el 100 por uno, ¿no? Entonces ahí el Nimshal sale Jesús diciendo, ¿sí? La verdad es que las parábolas de Jesús se diferencian del resto de parábolas judías porque Jesús nunca dice el Nimshal. Nunca dice lo que significa la parábola. Nunca explica el significado de la parábola. Claro, algunos se duele decir, pues acabas de decir que Jesús en la parábola del sembrador explica la parábola. ¿Cómo dices que Jesús no explica las parábolas? Ahí viene lo complicado, ¿sí? Lo complicado es que Jesús no explicó la parábola, pero Mateo, en el Evangelio, lo puso, lo agregó, ¿sí? Recuerden que hay tres niveles de lectura. Lo que vemos en el Evangelio de Mateo es la explicación que Mateo pone en boca de Jesús, ¿sí? Pensando en su comunidad. Mateo ve unos desafíos, unos problemas en su comunidad y entonces dice, voy a dar una explicación como si fuera Jesús el que la dijera, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Eso es palabra de Dios. Lo haya dicho Jesús o no lo haya dicho. Si lo dijo Mateo, lo hizo porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero no lo dijo Jesús, ¿no? Y claro, alguien me podría preguntar, ¿y cómo sabes que no lo dijo Jesús? ¿Es que lo dice Javi y dice eso o qué, no? Pues muy sencillo. Ahí dice, en la explicación de la parábola del sembrador, dice, la semilla es la palabra de Dios. Si lo leen ustedes en Mateo 13, dice, la semilla es la palabra de Dios. Pues, ¿qué creen? Mateo 13, que es donde está esto, esta parábola, Mateo 13 se le llama a ese capítulo el discurso parabólico, porque son 7 parábolas seguidas. ¿Sí? 7 parábolas. Mateo juntó bastantes parábolas en ese capítulo, aunque en otros capítulos también dice parábolas. ¿Sí? Pero ahí metió 7. Y de esas 7, casi todas hablan de semillas. ¿Sí? Perdón. Y siempre, 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 la semilla significa el reino. El nimshal de semilla es siempre el reino, menos en esta. Entonces ahí es donde los estudiosos, no lo digo yo, sino lo dicen los grandes estudiosos de las parábolas, ¿no? Dicen que esa explicación no la dijo Jesús porque Jesús le había dado otro significado, ¿no? De hecho, si leemos la parábola del sembrador según el nimshal de Jesús, tiene otro sentido, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el sentido de, es decir, si la palabra es el reino, pero si la semilla es el reino, salió un sembrador a sembrar, la semilla es el reino, nos sale otro significado de la parábola, que si entendemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, eso es para explicar lo de los 3 niveles, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya dejamos este punto un poco complicado, y entonces lo que vamos a hacer en esta clase es práctica, ¿no? Práctica de interpretación de parábolas, ¿sí? Para que nos quede bien claro cómo se interpreta una parábola. Yo quisiera que, ya estamos terminando el curso, que nos quedara al final de este curso, que tengamos las habilidades necesarias para agarrar cualquier parábola del Evangelio y poder interpretar, ¿sí?
vamos a hacer un método que es muy sencillo, que es el que hicimos la semana pasada, y lo vamos a repetir unas cuantas veces. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La estructura de la parábola. La parábola es narración, nimshal e hidush. ¿Sí? Muy bien. Narración significa que tengo que entender qué es lo que pasa en la parábola. Las parábolas son muy sencillas de entender, pero como las hemos oído tantas veces y a lo mejor muchas veces nos han dado interpretaciones que no están basadas en el nimshal, ¿sí? Entonces a veces ya tenemos en la cabeza un significado de la parábola que a lo mejor no es el que quería Jesús, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ver de nuevo la narración. La narración será, vamos a verla así, vamos a identificar aquí los elementos narrativos, ¿no? ¿Qué personajes hay? ¿Qué cosas ocurren en la parábola? ¿Ok? Nimshal es esas cosas, ¿qué significan? ¿Sí? Y luego a partir de eso veremos cómo lo aplicamos a cada uno de nosotros. ¿Ok? Versículo, estamos en el capítulo, vamos a quedarnos en el capítulo 13 de Mateo. ¿Sí? ¿Alguien está desvisualizado por ahí? Todos estamos, vamos a ver una Biblia. Como te dices, necesito los lentes. Aquí lo tenía la vez pasada. Ir a buscar. No, pero para que no se con Adriana o... El miércoles pasado hicimos eso con la parábola de Sí. Muy bien. Es que luego es, ahí yo les hablé de algunas aplicaciones, ¿sí? Pero pues hay unas que son más fáciles y otras, la verdad esa no la he entendido, no he entendido cómo funciona. Muy bien, pues estamos en Mateo 13. Vamos a ver en el versículo 24, ¿sí? Del 24 al 30. ¿Alguien puede leer la parábola, por favor, en voz alta? El trigo y la hierba mala. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo. Sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrán arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí es donde, recuerden que estuvimos un par de semanas o 3, no recuerdo, haciendo como una especie de vocabulario básico para poder entender, para poder pensar como la gente de aquella época, ¿no? Vimos que significaba, por ejemplo,
anciano, mujer, fariseo, vimos varias cosas, ¿no? Vimos algún animal también, los puercos, ¿no? Nos faltó ver las plantas, no sé si llegamos a ver alguna planta, ¿no? Si yo les hablé de las moreras, creo, ¿no? Y hay otra planta muy importante que aparece, muy importante para entender esta parábola, que es importante porque las traducciones a veces cambian, ¿no? Por ejemplo, la traducción que hemos escuchado es una traducción. ¿Qué Biblia es la tuya? Es la Biblia latinoamericana. Muy bien. En esta Biblia, como está hecha para Latinoamérica, los traductores dijeron, ¿para qué vamos a poner cizaña? Si es una hierba que no existe en Latinoamérica. Vamos a poner mala hierba. ¿Sí? Muy bien, pues es una opción a la hora de traducir. Problema. Lo que ahí dice es cizaña. Y si yo no entiendo qué es la cizaña, hay algo que no. ¿Sí? Vamos a ver. Eso ayuda mucho siempre cuando vas a interpretar algo, ver el contexto, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿por qué es importante la cizaña? Fíjense, en aquella época había dos formas para fastidiar la cosecha del vecino. ¿Sí? No quiero dar ideas, pero bueno, una era salar los campos, echar sal en el campo, ¿no? Al salar el campo cambias el pH de la tierra y no hay nada que crezca, se convierte en mala tierra. No se puede. Eso era una condena que se hacía, por ejemplo, en España a los traidores, ¿no? Se les salaba la tierra. Eso significa, tus tierras ya no van a servir para nada nunca, ¿sí? Era muy mala, una cosa muy mala, ¿no? Problema. Salar los campos significaba usar mucha sal. Y la sal era muy cara. De hecho, a los soldados romanos se les pagaba con sal. ¿Sí? De ahí viene la palabra salario, ¿no? Entonces había otro sistema mejor. Si quieren ustedes fastidiar el campo de alguien, ¿no? Que planta trigo, y era recoger unas plantas que se llamaban cizaña, ¿sí? Y entonces esa cizaña, cuando alguien sembraba un campo, lo que acabamos de oír, ¿no? Sembró el campo y por la noche llegó el enemigo, ¿sí? El enemigo de ese señor, y echó semillas de cizaña, ¿no? De manera que las semillas se mezclaban. Entonces, ¿por qué cizaña y no alcachofa o coliflores, ¿no? Porque la cizaña, cuando es pequeñita, cuando va creciendo, ¿sí? Cuando todavía no espiga, cuando está entallando todavía, es muy parecido al trigo. Entonces, si uno quiere quitarlo, va a tener dificultades porque no sabe muy bien si es trigo o es cizaña. Todo esto van a ver que es súper importante para entender esta parábola. Entonces, ¿cuándo puedo quitar la cizaña? Cuando ha crecido lo suficiente como que para que las plantas ya están diferentes. Cuando empieza a espigar, la espiga del trigo es muy diferente a la de la cizaña. Pero tiene otro problema, ¿no? Esta es la cizaña, es un arma biológica, la cizaña. Tiene otra cosa que es, la raíz del trigo es una raíz que va hacia abajo, con un palito así, ¿no? ¿Sí? Es una raíz principal con unas poquitas pelitos, ¿no? Sin embargo, la raíz de la cizaña se abre y lo que hace es que se enrosca en las raíces del trigo. De manera que si yo quiero arrancar la cizaña, me llevo el trigo. Vamos a leer otra vez aunque ponga mala hierba, da igual. Ya sabemos que donde pone mala hierba es cizaña. Tengo la de Jerusalén, si quieres. Da igual, sí. Ahora, con lo que hemos escuchado ahora, muchas gracias, de todas maneras. Vamos a escuchar de nuevo la parábola y van a ver que cobra más sentido, ¿sí? ¿Ya? Sí, 24. Mateo 3, ¿verdad? 3. Gracias. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos.
Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo vino su enemigo. Sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Le respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podemos arrancar también el trigo. Déjenos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. No arranques la maleza, la cizaña, no sea que luego te lleves el trigo. Luego veremos a la hora de hacer el hidush, el nimshal, veremos que eso hace que la palabra tenga mucho más significado. ¿Sí? Entonces, recuerden cuando lean esa parábola, aunque ponga mala hierba, es cizaña. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que vamos a ver es, Jesús nos da una pista al inicio de la parábola porque ya le pone un título. ¿Cuál es el título? El reino. El reino de los cielos. Esto es una parábola sobre el reino de los cielos. ¿Sí? Casi todas las parábolas que hay en Mateo 13 hablan sobre el reino de los cielos. A lo mejor viene bien explicar qué es el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos o el reino de Dios son expresiones que hemos escuchado todos, ¿no? Se refiere siempre a dos cosas. Una que está en el cielo y otra que está en la tierra. ¿Sí? El reino de los cielos, entendido como el cielo, pues todos conocemos, ¿no? El reino de los cielos es el lugar donde Dios es el rey. ¿Y en qué consiste el cielo? Pues es muy fácil. En el cielo es el lugar donde todos somos familia. Donde Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. Es el cielo. ¿Sí? Hermanos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Entonces, oye, ¿cómo lo sabes? Porque lo dice el Padre nuestro, ¿sí? Venga a nosotros tu reino, ¿no? Y dice, el reino es Padre nuestro. Un solo Padre y todos nuestros somos hermanos, ¿no? Eso es el cielo, ¿no? Donde no hay enemigos, donde no hay maldad, porque todos somos familiares de Dios y vivimos así. Eso es el reino entendido como el cielo. Pero el reino también tiene un significado aquí en la tierra, ¿sí? Y es el reino, mientras que en el cielo es algo que ya es así, ¿sí? Los familiares nuestros que ya están en el cielo, pues ya están disfrutando de eso. El reino de Dios o de los cielos en la tierra es algo que hay que construir, ¿sí? El del cielo ya está, y el de la tierra hay que ir construyendo. Entonces, cuando Jesús habla de las parábolas del reino, habla generalmente de esta dimensión terrena del reino. Cuando dice, esta parábola habla sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo que va a decir es cómo funcionan las cosas para que hagamos de la tierra algo que se parezca al cielo. Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta parábola y vamos a ver cómo funcionan las cosas para que sea como el reino de los cielos, ¿no? Para hacer de esta tierra algo parecido al reino. Dice, un hombre sembró una semilla buena. Bueno, ya la narración ya la hemos visto un poco, ¿no? Ahora vamos a poner aquí entonces los elementos narrativos. Esto es, personajes, sucesos importantes, todo lo que tenga importancia en la parábola. Entonces, vamos a hacerlo de forma ordenada, ¿sí? Vamos a ir versículo por versículo según el orden y hay que decir solo lo que está escrito, ¿sí? Todos tenemos la Biblia delante. Jesús les propuso esta parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró la buena semilla en el campo. ¿Cuál es el primer elemento narrativo importante? El reino de los cielos. El
un hombre fue a sembrar. Vamos a llamarle el sembrador, porque es el hombre que siembra, ¿no? Sembrador. Siguiente elemento narrativo. La semilla, muy bien. Elementos narrativos importantes significa aquellas cosas que hay en la parábola que si yo no entiendo lo que son, no entiendo la parábola. ¿Ok? Sembró una buena semilla en su campo. ¿Qué? Siguiente elemento narrativo, campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. El enemigo. El enemigo. Siguiente elemento narrativo. Muy bien. Ven que no está complicado. Solo es cuestión de que no estamos entrenados, nos entrenamos y ya. Porque nosotros, solo desde que leímos esta parábola, desde que éramos chicos, ya la entendimos. Pero ahora para interpretar, vamos un poquito más a fondo. Es como si agarráramos el microscopio, ¿no? Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? ¿Qué elemento narrativo? No todo lo que sale es importantísimo, ¿eh? ¿Qué elemento importante podríamos ver aquí? Los siervos. O el patrón del Señor. Fíjate, el patrón del Señor es el sembrador, ¿no? La semilla. La semilla la tenemos. El trigo. El trigo también. La El semilla. enemigo. Espiga. Bueno, sí, está. El mío ya está. Yo diría, también podemos poner más cosas, ¿eh? Los cielos y tal, también. Pero eso sí es mi opinión, pueden ser otras opiniones, ¿eh? Mi opinión es, hay algo aquí muy importante que sucede, que es cuando aparece el mal, cuando aparece la cizaña. Y es cuando surge la espiga, cuando se formó la espiga, apareció la cizaña. Aquí, para mí, eso es otro elemento importante, ¿no? Aparece la cizaña. ¿Cómo? Él le respondió: lo ha hecho un enemigo. Al enemigo ya lo tenemos, ¿no? Por ahí. Sí. Le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Es otro elemento importante. ¿Qué significa arrancar la semilla? La cizaña, perdón, ¿no? Ahora no estamos viendo el significado, ¿eh? Todavía. Eso será el ninshal. Ahora estamos viendo los elementos narrativos, ¿sí? Vale, cizaña, arrancar la cizaña. Y dice: no sea que arranquen también el trigo. Lo de arrancar lo vamos a dejar junto, ¿no? La arrancas antes, la arrancas después. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero, ¿no? Vamos a poner quemar la cizaña y juntar el trigo. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Bueno, pues esto es el primer punto del método de interpretación de las parábolas, que es la narración, reconocer los elementos narrativos. Si tú pones menos elementos o pones más, a lo mejor también está bien, ¿sí? No tiene que ser exactamente así. Lo importante es que con los elementos que pongas quede bien entendido qué significa la parábola. Hemos hecho la narración. Ahora vamos al punto 2, el ninshal. ¿Qué es el ninshal? El significado. El significado de los elementos narrativos. Eso es la traducción, ¿no? Vamos a traducir.
¿Quién es el que siembra la semilla? El rey. ¿No? Dios, el Padre. Pues, puede ser El Puede ser. sembrador. el sembrador. Puede ser, eso es como en la parábola del sembrador. Es aquel, porque la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Vamos a ver cómo crece el reino de los cielos. El reino, la semilla, el trigo, cuando crece es el reino. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer en todo el capítulo 13, siempre que aparezcan semillas, va a ser el reino. ¿Sí? Por eso dice, esta parábola trata no sobre la palabra de Dios, trata sobre el reino. ¿Sí? Ok, eso nos da una clave. Si la semilla es el reino, que recuerden, el reino es, o hablamos del cielo, que ya está, o hablamos de algo que tiene que ir creciendo y que tenemos que construir entre todos. ¿Sí? En este caso es la semilla. ¿Quién es el sembrador? El que trae el reino. Pues Jesús trae el reino, pero ¿solo Jesús predica el reino? También nosotros. También nosotros. ¿Sí? Cualquiera, vamos a poner el evangelizador. Lo mismo que pusimos en la parábola del sembrador. ¿Sí? El evangelizador puede ser Jesús, o los apóstoles, o nosotros. ¿El campo qué es? ¿El campo de las chivas? ¿El campo El campo, pues podríamos ser nosotros. podríamos ser nosotros? O también podría ser, en un sentido más amplio, podría ser el mundo entero. ¿Dónde quiere sembrarse el reino, no? Pues el mundo, y ahí estamos nosotros metidos también, ¿no? El mundo o nuestra vida. Sí. Nuestra vida, la vida de todos, pues toda la humanidad, todas esas respuestas están bien, ¿sí? ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el que no quiere que se siembre el reino. ¿Quién es? El diablo. El diablo, el maligno, ¿sí? También cualquier persona que quiera obstaculizar que Dios se acerque, ¿no? Alguien que quiera cerrarse a Dios. Le vamos a poner eso, el maligno. ¿Qué es la cizaña? Porque si ahí no acertamos, mal, El mal ejemplo. ¿no? Como un mal ejemplo. La cizaña. El mal ejemplo, ¿qué más cosa podría ser? Pues el que impide el crecimiento, ¿no? Es cualquier cosa, sería cualquier cosa que siembra el maligno para impedir que el reino crezca, ¿no? ¿Sí? Pecado, la maldad, el mal, ¿no? Vamos a poner el mal, pero todas las que han dicho también están bien, ¿sí? Pongo el mal por poner, porque hay algo que poner, ¿no? Cuando empieza a espigar, a verse, empieza primero el tallo, ¿no? Luego empieza a aparecer la espiga, ¿sí? Cuando empieza a espigar el trigo, que es el reino, es la semilla fructificada, ¿verdad? Cuando empiezan los frutos, aparece la cizaña. ¿Qué significado tiene esto? A lo mejor no se puede poner en una sola palabra, ¿no? O sea, ¿se diferencia el bien y el mal? ¿Lo puedes diferenciar? Es cuando aparecen los frutos de Dios, empieza a aparecer también. Señala que quiere que no sea Sí. bien. ¿Ok? Cuando tienes a lo mejor confusión entre si está bien o no hacer algo. Sí, es cuando decimos nosotros, es que esta persona está metiendo cizaña, ¿no? ¿Sí? Es de repente cuando, eso es lo que pasa, cuando el reino empieza a florecer, empiezan los problemas, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner, no sé cómo ponerlo, ¿no? Aparece la cizaña, aparece los impedimentos para el reino, impedimentos. Obstáculos, ¿no? Los obstáculos para el reino. ¿Qué significa arrancar? Separar, quitar. Arrancar la cizaña que ya está madura. Quitarla. Sacarlo de la tierra. Sacarla de la tierra, ¿no? ¿Qué sería? Arrancar. Sacar la raíz, pero ¿qué significado tiene sacar la raíz? Quitar, separarlo de lo bueno. No, sacarlo y ya después lo separa. Como separarte de lo que te hace daño, o sea, ya darte cuenta, esto hace daño, bueno, me da para acá. Es
arrancar de la tierra la cizaña, separar la cizaña arrancándola de la tierra significa quitar esas cosas malas que impiden el reino, ¿no? Por ejemplo, alguien está metiendo cizaña aquí, ¿no? Está diciendo, por ejemplo, mentiras, ¿no? Están metiendo cizaña. Pues arrancar la cizaña sería quitar desenmascarar esas mentiras. Diferenciar. ¿Sí? Diferenciar y quitar, ¿no? Quitar los obstáculos del reino. ¿Está claro, más o menos? Sí. ¿Les parece, verdad que no es tan difícil? ¿Sí? Vamos a ir haciendo más ejemplos, porque ahora es muy importante la práctica, para que no quede esto como algo teórico, ¿no? Y así. Quitar los impedimentos, quitar los obstáculos, ¿sí? Y bueno, quemar la cizaña, las hojas secas de la cizaña, y juntar el trigo sería discernir, separar las cosas malas de las buenas. Como dice San Pablo, examina todo, quédate con lo bueno. ¿Ok? Bueno, pues esto es el Nishat. ¿Ok? Pero lo que nos interesa a nosotros es el Hidush. ¿Qué es el Hidush? ¿Eh? ¿Qué es el Hidush? Lo que te dice a ti. Es lo que está queriendo decir. Lo que te dice a ti, lo que está queriendo decir a ti es la aplicación a nosotros. Pues los niveles de lectura es Jesús dijo algo. Mateo dijo algo a su comunidad. El Hidush sería, ¿qué me dice a mí Dios con esto? Para poder saber qué me dice a mí Dios con esto, yo tengo primero que buscar el Hidush. Porque si yo no sé qué significaban las cosas, lo que Jesús quería decir, el Mishal, si yo no sé qué quería decir Jesús a aquella gente, la aplicación que yo haga para mi vida va a ser equivocada. Este es el gran problema que todavía vemos cada día, ¿sí? En las homilías, en las interpretaciones de la Biblia, de las sectas o de la misma Iglesia Católica a veces, ¿no? Catequesis, charlas, clases, que no se respeta lo que Jesús quería decir con las cosas. Y se pasa directamente a aplicarlo a mi vida, sin haber entendido esto. ¿Sí? Bueno, pues ya estamos acabando. La semana que viene tenemos clase, ¿sí? Sería ya la última, ¿sí? Entonces, en esa última clase, yo sé que la última clase a veces da un poco de flojera venir, o no sé, a lo mejor no. Pero yo diría, es importante que vengamos, ¿sí? También, pues todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero es importante que nos quede bien aprendido la práctica de la interpretación, ¿sí? Porque esto, que es un método muy sencillo para interpretar las parábolas, nos va a servir también para otro tipo de citas del Evangelio, ¿sí? Y por cierto, ya les digo que a inicios de septiembre, ¿sí? Ya les avisaríamos, porque Vanessa tiene forma de contactarles a ustedes, iniciaríamos, por si alguien quiere, la segunda parte de este curso, que sería, si fue introducción a la interpretación, nos dio como unas bases, ¿no? Ahora sería aplicarlo en la práctica, y sería métodos de interpretación. Hoy estamos viendo un método, ¿sí? Veríamos métodos sencillos que podemos aplicar con lo que sabemos, ¿sí? Entonces, pues yo, por supuesto, les recomiendo vivamente que participen también a este segundo curso. Si dice alguno, dice, no, pues yo conozco a alguien que no vino al primer curso, ¿puede venir al segundo? Pues mira, si una persona con muchas ganas puede venir, ¿sí? Para ustedes será más fácil, pero yo he dado varias veces este grupo de 2 materias y he visto que si la persona le echa ganas y está interesado, puede venir al segundo curso y luego hacer el primero, ¿sí? ¿En septiembre qué día? Sería, es que no tengo aquí un calendario, sería el primer miércoles de septiembre, ¿sí? ¿Ok? De todas maneras, si quieren, ya la semana que viene, ya les digo la fecha exacta y todo. Muy bien. Es 6 de septiembre. El 6 de septiembre. ¿Ok?
Muy bien, vamos a hacer el Hidush. Yo les voy a dar algunas pistas y vamos a hacer un momentito de silencio. Porque el Hidush hay que hacerlo en oración. ¿Sí? El Nimshal hay que hacerlo en estudio, ¿no? Pero el Hidush, eso es algo que nos tiene que decir Dios, ¿no? Porque es, ¿qué me dice Dios a mí con esto? Les voy a intentar mostrar por qué era tan importante poner en la traducción cizaña y no mala hierba. El mal actúa como la cizaña. Eso es una de las enseñanzas muy fuertes de esta parábola. Cuando lo que está diciendo es, a veces surge algo bueno en nosotros y surge algo malo, pero a veces las raíces están mezcladas. ¿Sí? A veces no es tan fácil decir si algo es bueno o es malo. Esta parábola habla sobre el discernimiento. Habla sobre cómo tomar decisiones correctas según la voluntad de Dios. ¿Sí? Y da un elemento de discernimiento muy importante, que es lo que Jesús diría, por sus frutos les conocerán. Oye, ¿esto es bueno o es malo? Esta intuición que yo tengo, esto que he entendido, esto que me gustaría hacer, ¿es de Dios o no es de Dios? Jesús nos diría, deja que crezca eso y por sus frutos los conocerás. Ah, ¿por qué no? Pero ya descubrí que era cizaña, ya sé que era malo. No lo arranques todavía, porque como las raíces están entrelazadas, a veces está mezclado lo bueno con lo malo. Si tú lo quieres arrancar ahora, te llevarás por delante también las cosas buenas. ¿No? Si pensamos y oramos esto, veremos que a veces ocurre. ¿Sí? No sé, imagínense con un hijo, con alguien o con nosotros mismos, ¿no? Mira esta cosa, esto es malo lo que está haciendo, pero a lo mejor si tú ahora lo quieres arrancar, te vas a llevar por delante también cosas buenas. ¿Sí? Pues si yo pongo mala hierba, esto no se ve. Y justo es uno de los elementos más, yo diría, más delicados, más importantes para hacer un buen discernimiento, ¿no? Oye, es la típica cosa, es que mi hijo dice que quiere estudiar no sé qué tontería, que se va a morir de hambre si lo estudia, ¿no? Porque no hay trabajo para eso, ¿no? Pues déjalo, no arranques la raíz, o sea que te lleves también su ilusión por hacer las cosas, ¿no? Dale un tiempo, que él mismo se dé cuenta por los frutos, que pase un semestre o dos así. Y yo sé que es difícil, al agricultor le gustaría quitar enseguida eso porque sabe que es malo. Le tiene que dar la oportunidad a que crezca, a que empiece a dar los frutos. ¿Ves? Tiene muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Pero si yo pongo cizaña, si pongo mala hierba, pues es un poco diferente, ¿eh? Muy bien, pues ahora vamos a no vamos a saludar. Bueno, pues yo les invito a hacer, cuando puedan, si quieren, mira, pueden hacerlo incluso ahora, ¿sí? Si quieren, eso es una capilla, ¿sí? Podemos quedar en silencio y hacer un momento de oración en el que yo le pregunté a Dios, ¿esto? Ok, tú dijiste sembrador para decir a aquella gente que tenías delante que sembrador es el que evangeliza. ¿Qué me quieres decir a mí ahora? Es el Hidush. ¿Eh? ¿Qué me quieres decir ahora con eso? A mí. Entonces, si quieren, vamos a terminar ahora con la oración final, pero si quieren, nos podemos quedar 5 minutitos, ¿sí? Pues que tengamos papel y lápiz, podemos apuntar o lo que sea, para ver qué es lo que me quiere decir Dios a mí, ¿no? Sería muy interesante luego compartirlo, porque nos daríamos mucha luz unos a otros, ¿no? Pero no vamos a tener tiempo. Pero bueno, para que no quede así la interpretación a la mitad, ¿no? Y la semana que viene seguiremos con el capítulo 13, interpretando las palabras, ¿ok? Entonces, el Nimshal significa una sola cosa siempre. Jesús quiso decir una cosa. Pero el Hidush, lo que Dios me quiere decir a mí en la parábola, puede ser cada día diferente. Por eso una misma cita se puede interpretar de muchas formas. Pero hay que pasar por el Nimshal, ¿ok?
Padre y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? No. Más o menos, ¿no? Pero bueno, pues quedamos, si quieren, nos quedamos ahora 5 minutos.